Saludos amigos y bienvenidos a otro podcast de Puerto Rico, Amigo de la Niñez. Hoy tenemos un tema bien interesante, un tema que aunque es muy delicado y no nos gustaría conversar, es una triste realidad que se está viviendo en nuestro país. Vamos a hablar sobre el impacto que tienen los divorcios, ¿verdad?, en los niños y en las niñas. Y para educarnos sobre este tema, ¿verdad?, y los diferentes tipos de divorcio que existen, para darnos también herramientas, hoy contamos con la doctora Raiza Hogaza Cueto. Ella es psicóloga clínica del grupo CEPI y también ha sido parte de la empresa, ¿verdad?, desde que estabas en la universidad. ¿Es o no es, doctora? Así es. Desde que estaba haciendo mi internado, soy parte de la familia del grupo CEPI. Amén. Enhorabuena, Raiza, y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Como bien comenté, es un tema bien delicado, ¿verdad?, pero es una realidad, no solamente en nuestro país, diría yo, a nivel mundial, donde pues existen muchos divorcios actualmente en comparación, ¿verdad?, con otras épocas, en otros tiempos en el pasado, y muchos padres toman la decisión de divorciarse, pero lo más común es que siempre están considerándose ellos, pero no piensan, ¿verdad?, en los efectos que tiene este divorcio en los niños, especialmente cuando son divorcios que son pues conflictivos. Gracias por acompañarnos y me encantaría que comenzáramos hablando, ¿verdad?, sobre los tipos de divorcios que hay y de qué manera esto impacta en nuestros niños. Agradecida, ¿verdad?, de estar aquí con ustedes, ¿verdad? Y tocando un poquito lo que es entonces el tema del divorcio, como tú muy bien mencionaste, las estadísticas, ¿verdad?, nos dicen que sí, que existe una alta, ¿verdad?, o un índice bastante alto de divorcios. Vamos a suponer, ¿verdad?, que de mil matrimonios al año, acá, por ejemplo, en Puerto Rico, más de un 40% cae entonces, ¿verdad?, o termina en divorcio. A eso entonces vamos a imaginarnos qué tipos de divorcios pueden ser o se pueden dar. Pues está el divorcio, ¿verdad?, el que todos esperaríamos, que es saludable, que tanto mamá, papá, familia estamos apoyando, estamos pensando. Tú mencionaste algo bien importante, las emociones de esos menores, porque hay niños envueltos, cómo entonces vamos a trabajar la dinámica, esa custodia compartida. Y también está el divorcio complicado, que sería entonces, ¿verdad?, de lo que vamos a hablar hoy, que sería todo lo contrario. Eso es como cuando uno se divorcia, ¿verdad?, que tiene el papel y dice por acuerdo mutuo. Cuando es ruptura irreparable, ya sabes que el divorcio es conflictivo. Es correcto. Y ese pues suena cruel, ¿verdad?, suena feo, como dijimos al principio, pero es bastante común. Y muchas veces lo que vemos es que tanto los padres, ¿verdad?, o la familia, porque también tenemos familia que entonces se interpone, ¿verdad?, o está presente en el divorcio, no piensan en esas emociones, en esas repercusiones, ¿verdad?, en todo el ámbito del menor. E independientemente, aunque el divorcio no sea conflictivo, ya de por sí, con que hay un divorcio, es doloroso para los niños porque hay un tipo de pérdida o duelo, porque ya sabemos que no vamos a estar con los dos a la misma vez. Entonces, añadirle ¿verdad?, este conflicto donde papá habla mal de mamá, mamá habla de papá, que es lo más, ¿verdad?, común o que sucede tristemente, pues se le complica el panorama. ¿De qué manera esto emocionalmente afecta a los niños, por ejemplo? Pues mira, va a depender mucho de lo que hay detrás del divorcio. Tú mencionaste algo bien importante, ¿verdad?, que es que también cómo entonces mamá y papá van a manejar el conflicto. A eso vamos a sumarle, por ejemplo, si hay una pareja nueva, que muchas veces también eso lo podemos ver, ¿verdad?, que sí. Vamos a sumarle si hay bienes, si hay un componente, ¿verdad?, de otras situaciones, o la familia. También hay conflictos en las familias. Tenemos familias que lo manejan bastante bien, que aunque las personas se separen, pues las familias, ¿verdad?, se alejan o dejan que el proceso, tú mencionaste algo muy importante al principio, el divorcio es un proceso y hay que darle la oportunidad al proceso, que es doloroso para todos, tanto para los papás, pero también para esos niños. Así que también tenemos que entender la naturaleza de que el divorcio es un proceso, es doloroso de por sí, sea o no sea conflictivo. Pero ¿qué pasa aquí entonces? ¿Cómo mamá y papá manejen, ¿verdad?, los conflictos? ¿Cómo vamos a terminar? Si es por mutuo acuerdo, si hay una persona nueva, yo te quiero quitar la casa, yo me quiero quedar con el niño, me quiero quedar con todo. Son tantos factores, ¿verdad? Son tantos factores, va a afectar. Independientemente, el niño va a presentar tristeza. Tenemos niños que pueden mostrarme un cuadro de depresión, tenemos niños que, ¿verdad?, o padres que se han dado cuenta, entonces buscan ayuda de un profesional. Tenemos niños que pueden, ¿verdad?, lo que es a nivel académico, también tener repercusiones negativas. O sea, aquí va a haber muchas cosas, conductas agresivas.
También, todo eso lo podemos ver, pero va a depender rechazo mucho. También, me imagino, algunos de los papás. Importante, en caso de rechazo, porque es ese miedo de, pues no voy a estar con papi, o piensan que es mi culpa. También. Que mucho, ¿verdad? Eso lo he visto mucho, que Sí. ellos piensan que es por ellos. Que es por ellos. Y entonces, ¿cuál sería el panorama ideal? ¿Sería entonces poder notificárselos a ellos antes de, debemos decirle la verdad o debemos entonces pintarlo bonito? Porque he escuchado las dos versiones. No, hay que decirle la verdad porque pues me imagino que la forma de explicarlo también debe ser diferente según la edad. Háblame un poquito de eso. ¿Cómo sería la forma correcta para hacer ese acercamiento y dejarles saber a nuestros niños que papá y mamá ya no van a vivir juntos o ya no van a estar casados? Pues mira, lo primero que yo recomendaría, ¿verdad? A una pareja o a unas personas que estén no tomando esto en consideración, si ya la decisión está. Lo primero es que tenemos que trabajar con nuestras emociones como adultos, porque lo que yo siento, lo que yo reflejo es lo que mi niño va, ¿verdad?, a recibir. Definitivamente no podemos pintar las cosas. Si un divorcio es un divorcio, no podemos ser ambiguos, no podemos pintarlo. Sí. ¿Verdad? Y a lo mejor es difícil, vamos a tener en consideración, ¿verdad?, la edad del niño. Si, mira, tenemos que buscar ayuda para que entonces nos dejen saber o nos consulten, nos den unas ideas de cómo trabajar con mi menor. También va a depender de cómo está mi niño, porque si yo tengo un menor que tiene diagnósticos de salud mental o tiene diagnósticos, ¿verdad?, de conducta, claro, esto también pues puede podría aumentar o exacerbar sus síntomas. Pero lo ideal es primero yo, como individuo, como adulto, papá, vamos a organizarnos. Lo ideal sería que estemos ambos. Que el niño, a la hora de explicarlo, sí. Okay. Que el niño o niña entienda que no es su culpa, es lo primero. Que lo amamos, ¿verdad? O que el niño es amado, que es una decisión por el bien de todos, ¿verdad? Tratar de llevarlo, no es que es bonito, pero lo más beneficioso o positivo, ¿verdad?, que él lo pueda entender. Que no escuche, ya sea por un familiar, claro, o por fuera. O la conversación de mamá con una hermana, o un primo, o una tía, o una amiga, donde diga, no, es que este me hizo esto. Sí. Ahí es donde, porque a veces piensan que los niños no están escuchando, pero ellos son muy inteligentes y ellos escuchan y sufren, muchos de ellos hasta en silencio. Es correcto. Entonces, lo ideal entonces sería tenerlos a ambos, papá y mamá, sí, estar ahí y poder conversarlo con ambos. ¿Qué pasaría en el caso de que uno de ellos no quiera estar presente, o mamá no quiere estar con papá porque papá tiene otra pareja? Y que eso lo vemos bastante, y más en casos, por ejemplo, cuando ya hay otra pareja, que eso pues entonces le suma, ¿verdad?, lo que es mucha ansiedad y mucha frustración al proceso. Aquí, ¿verdad?, lo que se recomienda entonces ver la manera, no es que hay prisa para que el niño lo sepa, pero sí lo más pronto, porque van a surgir unos cambios. Ya el niño va a percibir los cambios. Imagínate, ¿verdad?, uno de niño, mi casa, tengo a mamá y a papá, tú estás rompiendo con mi estabilidad, estás rompiendo con la estructura que yo estoy viendo todos los días, y de repente no veo que, usualmente cuando vemos los divorcios, vemos que papá es el que sale de casa, pero también puede ser al revés. He visto situaciones en que mamá es la que sale. Estoy rompiendo con esa estabilidad, con esa armonía de ese niño. Estamos hablando de un menor que muchas veces no tienen todas las herramientas porque son menores. No tienen todas las herramientas de afrontamiento, las emociones, no sé qué está pasando. Yo hice algo, es mi culpa, pasó algo, no sé qué está pasando, voy a buscar respuestas, tal vez no de la mejor manera. Entonces, no es que hay prisa, pero sí, lo más pronto posible, podemos buscar ayuda. Entonces, ¿verdad?, si vemos que la otra parte no está cooperando, un mediador o un profesional de la salud, para entonces ver y darle la oportunidad también a esa parte de que hable con el niño. De no conversar con el niño, Raiza, a largo plazo esto le puede traer, como bien comentaste, problemas académicos, y estaba leyendo por aquí que también problemas hasta interpersonales. Sí, cuando vemos lo que es, ¿verdad?, cómo un niño aprende, cómo un niño percibe el mundo, las primeras figuras son su mamá y su papá. Entonces, si este menor ve que mamá y papá resuelven o afrontan las situaciones, ¿verdad?, o los problemas de esta manera, vamos a pensar, ¿qué tú crees cómo lo va a hacer? Sí, de la misma manera, ¿verdad? O va a pensar, pues, si yo tengo un problema con mi amiguito, ahí vienen los problemas interpersonales, pues yo lo voy a resolver peleando, gritándole, diciéndole esto, como, ¿verdad?, como hemos visto en muchas otras ocasiones. También a nivel académico, si yo estoy triste, si yo estoy ansioso, estoy preocupado, tengo temor, yo no voy a ser un buen estudiante.
yo no voy a tener buena memoria, yo no voy a tener un buen, ¿verdad?, funcionamiento a nivel intelectual, no voy a tener ganas de estudiar porque mi ambiente en mi casa, ahora mismo yo no quiero estar en mi casa, es tóxico, o no quiero estar porque estoy molesto con papá porque se fue de casa y no me dijo por qué se fue, o sea, todo eso puede pasar. Sobre las estrategias de comunicación que existen para poder manejarlo con los niños. Estabas hablando que nos tenemos que sentar con ellos, que tenemos que ser honestos. ¿Qué otras herramientas se pueden utilizar? Sé que tienes mediadores en caso de que sean relaciones muy conflictivas. Háblame un poquito sobre el trabajo de estas personas a la hora de los divorcios, cuando papá y mamá ya no se pueden comunicar. Que no se pueden comunicar. Pues mira, aquí lo primordial siempre, ¿verdad?, es ver cuán receptivo está también el menor de recibir la información. Cuando hablamos de comunicación asertiva o efectiva, tenemos también que tener en consideración que yo puedo decir por esta boca lo que yo quiera, pero tengo que ver cómo el receptor o la persona que está del otro lado, ¿verdad?, lo va a recibir. Yo puedo decir una frase, una oración, pero a lo mejor él lo recibe de una forma distinta. Pues así mismo es con el menor. Y ahí entonces es donde entra la capacidad, las emociones, cómo ese niño esté, cómo están las cosas en casa, que ya mamá le ha dicho, que ya papá le ha dicho. Entonces, ver cómo lo vamos a trabajar. Tenemos que hablar claro, no podemos pintar o no podemos dibujar las cositas porque el niño lo va a percibir, lo va a ver. Pero tenemos que asegurarnos, validar sus emociones, cómo él se siente, qué tú piensas, qué tú has visto, qué tú has escuchado, qué tú crees que es verdad que está pasando, ¿okay? Y cómo tú quieres que, ¿verdad?, que mamá esté acá contigo. Tú quieres hablar con papá porque a veces lo que quieren simplemente es ser escuchados o que papá y mamá les digan. Que eso es bien importante, que tú entendiste lo que viste. Siempre es bien importante también saber qué hay del otro lado. Sí, porque se quedan calladitos. Ellos hacen su propio análisis en su cabeza y entonces ahí es donde entran los problemas. A esto sumar en las películas, en las series, que también vemos otras cosas, muchas cosas, los cómics, ahí ven otras cositas que también van desarrollando, ¿verdad?, esas ideas que ellos pueden tener. El mediador, ¿verdad?, que no le hemos tocado, él está ahí, está el terapeuta familiar, o el psicólogo familiar. ¿Cuándo debemos recurrir al psicólogo familiar? ¿Cuando existen estos conflictos o...? Puede ser cuando existen los conflictos, porque cuando existe el conflicto, cuando yo identifico que hay una barrera, hay algo que no me permite llegar a la otra parte, o hay algo que no nos permite comunicarnos. Yo me quiero comunicar, tú te quieres comunicar, pero ya sean emociones, ya sea ansiedad, preocupación, a esto sumémosle que a veces el divorcio se da hoy, pero a lo mejor son años y años de, ¿verdad?, de discusiones, de situaciones, de enfrentamientos. Entonces ya hay una carga, ¿verdad? Ya el ambiente está muy cargado y a lo mejor las dos personas no son capaces de comunicarse. ¿Y el proceso cuál es? Vendría entonces, ellos consiguen el terapeuta familiar y ellos se reúnen primero o se reúnen juntos como familia. Lo ideal sería primero ver las partes, los adultos, para entonces que el psicólogo, ¿verdad?, o el profesional pueda ver cómo está el ambiente, pueda entonces estudiar las herramientas que debe entonces llevar a cabo, porque como te dije, ¿verdad?, en un inicio, por lo menos, ¿verdad?, lo que recomendamos nosotros los profesionales, el adulto debe primero de manejar sus mares, debe primero de esas emociones, esas ansiedades, porque eso es lo que yo le transmito al niño. Entonces vamos a imaginarnos que estamos, ¿verdad?, nosotras nos vamos a divorciar, estamos con el menor, pero tú y yo estamos aquí que no podemos mirar. Y eso es un error, Raiza, tan común y normal, especialmente en ese primer año de divorcio, porque pues los sentimientos están a flor de pollo, como dicen por ahí. Estamos bien receptivos, de la nada somos como una mechita, nos encendemos. Y hay que entender, y te lo digo por experiencia personal, ¿verdad?, porque lo viví, lo estamos discutiendo y me trae tanto flashback, ¿verdad?, de algún momento de las cosas que hice bien y las cosas que pues como cometí el error. En ese momento uno está tan receptivo y tan molesto, y hay que identificar, y es un punto bien importante que los padres sepan que y suena cliché, pero es una realidad, que el problema entre mamá y papá es el problema entre mamá y papá. Correcto. Y hay que desligarlo de niño, porque, ¿verdad?, mamá y papá, por irse uno de ellos de la casa, no implica que se dejan de amar apasionalmente cada uno, pero no significa que dejamos de amar a nuestros niños. Y eso ellos lo tienen que entender, y más que ellos lo tienen que entender los padres, porque mamá se molesta con papá porque tiene otra pareja, o por no cumplió con su, ¿verdad?, con sus votos o X cosas.
y no por eso vamos a ir donde el niño a hablarle mal de su papá, porque esto le va a afectar la relación que tú tengas y el enojo que tú tengas con tu esposo, o con tu ex esposo, con tu pareja. Pues es con él por tu incumplimiento contigo, ¿verdad? No debería entonces reflejarse en el niño, y en eso cometemos muchos errores, y especialmente, como te dije, en esos primeros meses donde pues mamá está sentida o papá está lastimado, y se requiere de mucha valentía, de mucha fuerza. No es que estamos como que, ay, ¿por qué hiciste eso? O eso no lo diste hecho, porque pues, es de humanos, ¿verdad? Errar, y son cosas que pasan. Pero sí hay que ser, diría yo, fuerte, ¿verdad? No sé, ¿qué le recomiendas a esa mamá que quizás nos está viendo, o ese papá que está bien lastimado y le cuesta comunicarse con esta otra persona, aunque sabe que es a beneficio del niño, pero somos humanos y están heridos. Hay muchas heridas y mucha falta de respeto, y a veces los seres humanos, ¿verdad? Los adultos, les cuesta, ¿sabes? Como que no... Pues tu papá se fue porque se quiso ir con la otra, un ejemplo, ¿tú me entiendes? Porque es lo que uno quisiera decir, pero no puede. Entonces, ¿verdad? ¿Qué consejo le podrías dar a esos padres que la están pasando difícil ahora mismo? Sí, mira, como recomendación yo pienso, tenemos que mirar hacia adentro. Tenemos que saber, ¿verdad?, lo que hay acá y lo que hay acá. Estamos tan acostumbrados a vivir tan automático. A veces no le hacemos caso a nuestro cuerpo, a nuestras emociones. No sabemos lo que sentimos muchas veces. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hay una situación, como lo que es el divorcio, u otra situación de mucha carga emocional, no sabemos manejar las emociones, no sabemos afrontar las situaciones, no sabemos entonces cómo lo emocional. Me molesté y dije lo que dije delante del niño, no lo pensé. No le estoy enseñando a ese niño, a esa niña, técnicas de afrontamiento saludables. Por eso es que entonces después me desarrollan o problemas interpersonales cuando tienen sus parejas, también lo resuelven de la misma manera. Sí, es una cadena, claro. Un ciclo. Cuando tú ves los estudios, ¿verdad? Y ves el historial, por ejemplo, de muchas de las personas que cometen actos criminales o lo que es uso de sustancia, cuando miras hacia atrás, ¿verdad? Relación conflictiva de padres o divorcio, ¿verdad? Conflictivo, lo que estamos hablando hoy, uso de sustancia. Y es porque es ¿verdad? Esa repetición, ¿no? O ese ciclo. Así fue que yo aprendí, y te lo dicen así mismo, así fue que yo aprendí a vivir. Así fue que yo aprendí a resolver, gritando, ¿verdad? Como uno lo escucha en nuestras prácticas. Es que a mí no me enseñaron cómo yo me tengo que sentir. Esto es lo que yo siento ahora mismo, y así es que... Entonces ahí es donde lo veo. ¿Qué les recomiendo a ese papá? Tenemos que empezar desde nosotros, porque somos los modelos, los primeros modelos. Mis niños, eso es lo que va a ver. Es que papi hacía esto. Nosotros que trabajamos, ¿verdad?, con muchos niños que tiene también lo veo a diario. Niños removidos, niños que estuvieron en hogares, ¿verdad?, de violencia doméstica, y se comportan de la misma manera con otras personas. Es que papi le decía así a mi mamá. Wow. Entonces ahí tú lo ves y tú dices, es impresionante. Papá, mamá que me escucha, primero trabaje con usted. Aunque ya el niño, ¿verdad? Porque tenemos que decirle que no vamos a estar juntos porque él lo va a ver. Sí, de cierta forma hay que ser honesto. Hay que ser honesto. Pero entonces, ¿cómo vamos a trabajar esto y que sea de beneficio? Claro, siempre mirando el beneficio de ese niño. Va a ser un adulto mañana. Queremos desarrollar adultos responsables, adultos que tengan inteligencia emocional, adultos que no es que sean perfectos porque no somos perfectos, pero que al menos puedan tener una vida o un bienestar, ¿verdad?, saludable, y que puedan afrontar ¿verdad?, sus situaciones o los conflictos de una manera lo más saludable posible. Ese es el mayor orgullo, pienso, ¿verdad? Yo soy madre también, así que creo que ese es uno de los mayores regalos que le podemos dar a los niños. Yo he tratado en todo momento y me ha pasado que con familiares, ¿verdad? Pues porque están molestos o porque pues tenemos nuestro, ¿verdad? Cuando uno se divorcia hay desacuerdos y pues la familia que está a nuestro lado va a apoyar nuestro punto de vista y la familia va a apuntar y yo he tratado de que no importa al frente del nene, no quiero que me lo hablen porque soy yo la única que puede dar la opinión de papá y yo voy a saber manejarlo de la mejor manera. Porque sí, pues obviamente estoy pensando en él. Pero algo que pasa, que es lo que estamos hablando, es que muchas de estas personas adultas, no sé, en el pasado como que no se tocaba tanto el tema de validar las emociones. No sé si ¿verdad? Lo has visto, Raiza, que muchas de estas situaciones son personas adultas
esto de validar las emociones de los niños, vamos a ser honestos, es relativamente nuevo. Lo hemos estado tocando en los pasados años, pero no es que eso pasó hace más de 15 años. Estamos hablando de ahora, que me parece bello y maravilloso. Esto es lo mejor que ha existido. Y más ahora que he estado trabajando en la CUDE, en que lo tocamos a menudo. Pero en un pasado, estamos hablando de hace 10 años, esto no se tocaba, esto de validar las emociones. Estos adultos que están teniendo estos conflictos como que no entienden mucho todavía este concepto o falta de educación de validar la emoción del niño. Yo recuerdo cuando yo era pequeña, mi papá me decía, tú hablas cuando la gallina mía, así me decía, usted se mantiene callada. Sí. En mi caso, que es más extremo porque vengo de más allá, pero es algo nuevo y muchas de estas personas no están conscientes, ¿verdad?, de las consecuencias que tienen los niños y viven en el día a día, como lo que estabas comentando, y no están hablando al papagayo bajo la furia, bajo las emociones, sin estar realmente presentes y conscientes de lo que están diciendo. Y te lo digo yo porque a mí me pasa. He cometido el error que de repente, oye, he tratado hasta lo máximo, pero he tenido algún momento donde estaba molesta, he dicho, no, es que... Y digo, Dios mío, el nene estaba ahí. Oh, ay, Dios mío. Tú sabes, como que... Y es complejo, pero ciertamente para eso están estos foros, ¿verdad? Claro. Y son unas buenas herramientas para que las personas que nos ven y que no conocen, ¿verdad?, entiendan que hay que validar las emociones de los niños, no porque sean pequeños, ellos no, ¿sabes? No sienten o no sé cómo explicarlo, pero tú sabes, ellos están ahí, son humanos. Son humanos. Y tienen sus problemas, de hecho, los tienen en la escuela y muchos papás tampoco lo validan, como que, no le hagas caso. Y lo minimizan. De repente están haciéndole un montón de bullying porque no está teniendo sentimientos encontrados con el divorcio y tú ni lo minimizas, ni te das cuenta. Y hay que validar las emociones de nuestros niños, señores, hay que tomarlo en serio, porque como bien dijiste, lo que estabas comentando ahora de muchas estadísticas donde los criminales es porque tienen un background. Y eso que mencionas, es bien importante porque, ¿verdad?, la generación antes de, ¿verdad?, de nosotros ahora, nos criábamos así, nos criábamos que las emociones no... Si tú mostrabas emoción o empezabas a llorar, eras un débil. Mi papá, no llores, que... Eras débil. No hay momento para la emoción. Usted se calla o, ¿verdad?, o no habla. Tú no hablas, tú no opinas. Exacto. Pero entonces nos hemos dado cuenta, ¿verdad? La ciencia va avanzando, van haciéndose más estudios y más estudios, van saliendo muchas más condiciones, trastornos o situaciones emocionales, y cuando vamos mirando hacia atrás, pero es que aquí había un problema de un pobre manejo de emoción. Entonces, por eso es que le damos tan fuerte al validar emociones, tanto a los niños pero también a los adultos. También es bien importante. Porque esa es la raíz, y tiene que ser en conjunto, esa es la raíz. Y si no sabe, lo más ideal, si usted se va a divorciar y no encuentra cómo hacerlo, oriéntese, edúquese antes de. Porque es que, bueno, a mí me dejan aquí media hora más, saco a pasear me estábamos hablando ahorita, estaba mirando aquí, ¿verdad?, entre las tarjetas que tengo sobre según la edad, pero creo que fue algo que tocamos ya, ¿verdad?, de cómo le comunicamos a los niños. No es lo mismo comunicarle a un niño más pequeño cuando es más adulto, porque los más adultos pues ya ven, ellos saben lo que pasó y saben las situaciones. ¿Existe algo diferente que puedas comentar al respecto o básicamente sería el mismo proceso, ser abiertos y comunicativos? Sí, yo pienso que es el mismo proceso. Aquí también lo que va a tal vez dar un poquito de diferencia es el lenguaje, tal vez, ¿verdad? Lo que sería entonces la forma un poco, pero pienso que el proceso es el mismo, va a ser el mismo. Oye, he visto niños y he tenido niños en el consultorio que 3 años, 4 años, y tú los ves bastante normal. También va a depender, porque a veces le ponemos unas cargas emocionales a los niños que a lo mejor no tienen al momento. O sea, eso también es bien importante. Estoy pensando que está frustrado, estoy pensando que está pensando en algo y a lo mejor no lo está pensando, sí, lo toma normal. De las dos partes. Que puede ser de las dos partes. Aquí va a depender, mamá, papá, escúcheme, conozca a su hijo. Sí. Porque también eso es bien importante para que usted pueda identificar si en efecto hay unas frustraciones o hay unas emociones. Estas frustraciones pueden ser pasajeras, ¿verdad, Raiza? Como que quizás muchos al principio y ya después pueden ir mermando. Es parte del proceso. Sí, es lo normal, es parte del proceso. ¿Y cómo identificamos que
que ya no es normal, por ejemplo? Pues mira, cuando ya entonces está afectando lo que es su funcionamiento adaptativo, ya entonces el menor no puede que dormir. te sentían depresión, sí, que se sentían tristes, pero eso va a pasar al principio para todos, no importa la edad, pasa a nosotros. Pero ya después, en el camino, como ¿cuánto tiempo debe durar este tipo de frustración? Pues mira, casi siempre nosotros lo que medimos es a meses, nos vamos meses a meses, pero ya cuando uno va, hay estadísticas que te dicen que, ¿verdad? Un divorcio, un proceso de ajuste, va a depender cómo hablamos, si hay mudanza de país, de pueblo, ¿verdad? De lugar, todo va a depender, personas nuevas. O sea, hay muchas cosas aquí que hay que tener en consideración, pero un buen proceso, ¿verdad? Un buen ajuste de ese menor puede estar de 2 años, dependiendo de si sufre muchos cambios, porque si son muchos cambios, me voy, no es lo mismo irse de aquí de Puerto Rico tal vez a Florida que irse de aquí a irse a Europa. Estamos hablando de cambio de lenguaje, cambio de, ¿verdad? Y no es lo mismo irse a Europa que quedarse en la misma casa con sus mismos amiguitos, pero papá se fue o mamá se fue, pero él se mantiene en su mismo entorno. Exacto, pero tenemos que dar la oportunidad al proceso. Tenemos también que velar lo que es apetito, sueño, el adaptativo en la escuela, porque si lo cambié de escuela, pues también va a haber otro proceso, nuevos amiguitos, otras pérdidas, claro, y otro ajuste. O sea que es que es tan complejo. Es como un luto, sí, ¿verdad? Lo habíamos hablado la vez pasada en otro de los podcasts y ellos son tan pequeñitos, ¿verdad? Sí. Y tan inocentes. Hay que ser bien delicados con ellos. Definitivo. Raiza, hablamos un poquito antes de irnos sobre CEPI, el trabajo que hacen y de qué forma podemos ayudar a nuestros niños. Claro que sí, pues mira, en Grupo CEPI, ¿verdad? Brindamos servicios tanto para este particular, también para otros como trastornos de depresión, ansiedad. Trabajamos con niños, adolescentes y adultos también. También realizamos evaluaciones psicológicas, evaluaciones psicométricas, evaluaciones psicoeducativas. Trabajamos también con evaluaciones de capacidades protectoras, que también puede estar, ¿verdad?, relacionado, casos de divorcio, casos de custodia, padres que son referidos para ver entonces cómo están sus capacidades protectoras en casos de lo que es la adjudicación de custodias. Y también, mira, para orientaciones, talleres, estamos ubicados. ¿Ofrecen talleres también? Sí, también ofrecemos talleres. Tenemos además de yo, recursos, ¿verdad? Ajá. Tenemos talleres de muchas cosas, talleres de capacidades protectoras, también trabajamos diferentes temas de salud mental, porque es, ¿verdad?, la base de nuestra filosofía. Tenemos oficinas en lo que es aquí en San Juan. Te iba a preguntar dónde están localizados. Sí. Tenemos oficina en San Juan, tenemos oficina en Humacao y tenemos oficina en Ponce. ¿Y también te llegan muchos? Y llegan muchos casitos. Para mí, cada caso es, ¿verdad?, particular. Yo amo servir, ¿verdad?, dar lo que es el servicio tanto de terapia y evaluaciones. ¿Y eso es lo que haces allí? ¿Estás de psicóloga? Sí, de psicóloga clínica, es correcto. Sí. Y nos pueden contactar en las redes sociales como Grupo CEPI y también nos pueden llamar al 787-404-5933 y con mucho gusto lo vamos a estar ¿Libre de costo o no? ¿Es libre de costo o hay que...? Es privado. Es privado. No, también es para saber, para que pero también se hacen planes y eso. No, al momento no aceptamos planes. Pero hacen los ajustes para que la familia... Sí, se pueden hacer los ajustes, porque nuestro norte es servir siempre. Claro, amén, claro que sí. Oye, siempre hay respuesta, así que eso es lo importante. Gracias por estar con nosotros, gracias de verdad a ustedes, que sí. la oportunidad. Ha sido un honor tenerte tocando este tema tan importante. Algo que quieras decir antes de irnos, quizás para esas familias que están pasando este proceso, para cerrar con eso nuestro podcast. ¿Verdad? Como recomendación. Pues si me deja a mí, yo voy a empezar a regañar. Mira, yo viví esto, me pasó esto, y usted no haga esto, pero nada. Pues como madre también, ¿verdad?, separada, yo lo que los recomiendo, y más que padre, pero también como individuo, como persona, somos seres humanos, no invaliden sus emociones, no las minimicen. Vamos a empezar de ahí. Vamos a empezar también a vivir conscientes, que lo mencionaste ahorita, bien importante. Vamos a vivir el día. No vamos a estar en el mañana porque no podemos hacer nada, ni en el pasado porque ya pasó. Si yo empiezo a vivir presente, yo puedo entonces manejar mejor mis emociones, amar a mis seres queridos, estar con ellos presentes. Muchas veces nos ves que estamos en el celular y el nene, mamá, o la nena, y no vivo a mi hijo, no vivo a mi hija. No, entonces puedo afrontar de manera saludable las situaciones. Entonces todo es como una cadena, lo veo como una cadena. Yo pienso que ese es el mayor consejo que les puedo dar a los papás. Gracias por acompañarnos. Gracias. Bueno, y de esta forma pues nos despedimos de nuestro podcast. Será entonces hasta la próxima. Chao. Bye.